Y continuamos, amigos televidentes, y agradecemos la presencia en el programa de esta mañana a la comandante Doris Tijerino Jala. Gracias por estar aquí, comandante, gracias por permitirnos conversar. Y en ocasión, en la víspera, ¿verdad?, el 21 de febrero, 86 aniversario del asesinato vil de Sandino, que lejos de matarlo, más bien lo multiplicaron, ¿verdad? Y así todos supimos después con la historia que hemos conocido. Y quería primero preguntarle, ¿verdad?, cómo y de qué manera la figura de Sandino y ese legado ha abrazado a todo Nicaragua y el ejemplo. Y ahora, como estamos en la actualidad, diríamos, con todavía personajes que quisieran traer aquí a los marines de nuevo, ¿verdad? Creo que cobra también relevancia de actualidad. Sandino, ¿qué representa para Nicaragua? De acuerdo con usted, comandante. Primero, Alberto, agradecerte la invitación. Y no te voy a decir que no me gustan los programas de televisión, porque ya eso aburre, pero realmente sí nos dan una gran oportunidad de podernos comunicar con los segundos a los que voy a saludar, que es el pueblo que escucha este programa, sobre todo mis hermanos sandinistas. Yo he establecido siempre una similitud, un parangón, como un destino manifiesto entre Sandino, Carlos Fonseca, y te lo digo a propósito de que dijiste que había sido traído engañado. Sandino vino buscando la paz. Sandino vino a negociar, no engañado. Él sabía los riesgos que corría. Y eso se demuestra con el hecho de que algunos generales no salieron de la montaña. Claro. Él no vino creyendo en el poder burgués y dictatorial que existía. Él estaba clarísimo. Pero era su obligación. Porque él no desarrolló la lucha que desarrolló para llegar al poder y ya está. Él, a pesar de que había ya ejecutado la acción, para mí, yo digo, la primera derrota del imperialismo. Claro, Ahí hay un debate, ¿verdad? Porque algunos hermanos cubanos piensan que es en Playa Girón, pero no hay que olvidar que la acción de Sandino, el hecho de que se hayan tenido que ir del país, independientemente que nos dejaron aquí su principal instrumento de dominación, que fue la Guardia Nacional, y ya habían perfilado la figura de Anastasio Somoza García para sucederlo. La verdad es que si nos retrotraemos en el tiempo y vemos imágenes, uno se pregunta cómo pudo Sandino lograr eso. Y hay una solita explicación. Él respondía a los intereses nacionales. Él, independientemente de esa burguesía vendepatria que pervive, y van a haber siempre, no importa, porque siempre va a haber una mayoría que ama a Nicaragua, y así dijo Sandino, y vamos a ser libres siempre. Sandino, para mí, es la continuidad de la lucha del pueblo nicaragüense desde nuestros ancestros. No es fácil explicar esto, pero yo sé, o yo supe en mi juventud, en mi adolescencia, que la primera inspiración de Sandino para luego tomar las posiciones que tomó fue la gesta de Benjamín Celedón. Y verlo, cómo lo arrastraron luego. Y era un niño, era un adolescente. Y yo siempre digo esto porque esta causa sandinista que nosotros empujamos ahora, eso no es obra del 79, no es del 61, es la continuidad de todas unas gesta heroicas que corresponde reconocérsela al pueblo en general, porque los nicaragüenses somos nacionalistas desde que vinieron aquí los imperialistas españoles. Aquí hubo nicaragüenses que se les enfrentaron. Claro. Y yo te quiero decir,
la tribu Matagalpa, y aquí se me sale el chauvinismo, no permitió nunca que los españoles pasaran para el Caribe, para la costa caribe. Desafortunadamente, esa acción permitió que los ingleses Luego. se la apropiaran. Pero bueno, también salimos de ellos, ¿verdad? Claro, claro. Y yo decía porque usted decía, vino buscando la paz, y es cierto, y había un acuerdo para lo mismo. Y cuando yo decía, tal vez usé mal la palabra engaño, es que también se suponía que de esta parte, de los patria, también había el interés de buscar la paz. Y lo que estaban buscando era como asesinar, lo que querían pues era asesinar y matar, ¿verdad?, al héroe. Y la verdad es que, como decía usted, y lo hemos visto todos, lo que hicieron fue como a Carlos, multiplicarlo, ¿no? Y ese señor, ese compañero del eslabón vital, Santos López, ¿no? Sí. Ese hombre que luego entra en contacto con el frente, porque yo decía, bueno, ¿cuál es el legado del Sandino, el pensamiento de Sandino al Frente Sandinista y al pueblo de Nicaragua? Es que por eso yo planteo que esto hay que verlo como el desarrollo de un proceso y nos van a ir presentando distintas etapas, maneras de hacer las cosas, van a ir sucediendo nosotros liderazgos, pero todo es una continuidad. Después de la guerrilla, del fracaso de la guerrilla de Río Coco, Patuquicay, quien quedó con Carlos fue el coronel Santos López. Era el vínculo, el enlace entre el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional y la guerrilla del Frente Sandinista que surgía en ese momento histórico. Y así será sucesivamente, porque luego cae Carlos buscando la paz también, buscando la paz. Y surge un nuevo liderazgo. Y hubo en la conducta de los máximos dirigentes de la Dirección Nacional, que llamamos histórica, una comprensión clarita de quién era la persona que iba a encabezar todos los esfuerzos que posteriormente hemos venido haciendo, y llegamos al comandante Daniel. Y yo quiero decir una cosa, que yo sé que hay otros compañeros que también recibieron esa orientación, ese análisis de parte del comandante Tomás Borges. No me gusta utilizar los que ya fallecieron y no pueden decir si es cierto o no, pero en lo personal yo sí puedo decir que Tomás, no en su lecho de muerte, antes, en alguna oportunidad me dijo que había que respaldar a Daniel Ortega, que era el que garantizaba la continuidad, porque eso es otra cosa, no hay que andar hablando de relevo. El relevo presupone que el que está haciendo la cosa es relevado por otro y ese se quedó. Y nosotros lo que hemos tenido es una continuidad, y esa ha sido la razón por la que nosotros podemos mantener vivo el sandinismo, el nacionalismo, en chavalitos que hoy día ni se imaginan qué cosa fue la dictadura. Claro, claro. Y que hablan con al peso de la lengua, como decimos, ¿no? Sin conocer realmente. Pero también, esos son los menos. Esos son los cuchitos, que están influenciados por otros que son mayores que ellos, que sí supieron. Actúan en razón de eso y en función de sus intereses personales. Pero hay un montón de chavalos que los vemos todos los días en las acciones que se van ejecutando, que toman las posiciones nacionalistas, las posiciones sandinistas, que respaldan sin haber vivido la dictadura, sin tener, digamos, una razón personal directa para rechazarla. Y yo no quiero parecer vanidosa, pero digo que hemos sido eficientes en esto, porque las fuerzas del Frente Sandinista se van nutriendo de gente joven. Chavalos, un montón de chavalos. Y a veces algunos no muy jóvenes, pero que vienen siendo atraídos por nosotros de otras posiciones políticas.
Y yo digo que por eso esta revolución es eterna. No hay vuelta atrás. Pero volvamos al tema de Sandino. Es bueno, hay distintas maneras más bien de evaluar la situación del país, la situación de cada quien. Algunos lo hacen desde la perspectiva personal. ¿Qué obtuve yo? ¿Qué más puedo obtener? Estoy muy bien. Pero para mí la mejor manera es aquella que le permite al pueblo darse cuenta, y el pueblo sabe, fíjate, aunque no lo exprese abiertamente, aunque a lo mejor no tiene conciencia de lo que sabe, pero para mí la revolución yo la evalúo a partir de ¿qué? Del beneficio que el pueblo recibe, no del que individualmente, que si un cargo, que si un buen salario. Claro. Y basta irse. Yo invitaría que los hospitales abran un día para que la gente llegue a ver lo que hay. Porque todavía vemos algunos que vimos morir gente en las aceras de los hospitales y otros que ni llegaban a la acera del hospital y se morían. Mujeres pariendo en una sola cama, 2 mujeres. Era una situación terrible y ya no se diga en el campo. Y no solo en el norte, porque vengo de ahí, sino en todo el campo, porque en Managua había un solo hospital general, que después le llamaron Retiro, pero antes se llamaba Hospital General. Y la enseñanza, la educación gratuita. Yo te voy a decir una experiencia que es bien personal y me lo voy a permitir. Nosotros somos una familia numerosa. Mi mamá tuvo 11 hijos. Y todos uno detrás de otro, ¿no? Entonces, cuando ya estábamos acá en Managua, mis hermanas estudiaban en el colegio de la Centroamérica, que era un colegio público. Unas iban en la mañana y otras en la tarde. Y la gente diría, tal vez no les da tiempo de arreglarlas. No, Alberto. La que iba en la mañana le tenía que dar el uniforme a la que iba en la tarde. Y para vivir en la Centroamérica tenía que tener algún recurso. Nosotros no teníamos ninguno prácticamente. Fuimos beneficiados por familia numerosa. Y sin embargo, en mi casa se vivía así. Y aunque no es bueno partir de los ejemplos personales, pero es mi vivencia. Yo no veo ahora que una madre se angustia porque llegó el periodo escolar. Hay una compañera que trabaja en la casa de un vecino mío y no la vi ayer y entonces es que anda recogiendo la mochila de un chiquito que está empezando colegio. Eso no había. Yo hice cuadernos de papel de empaque cosidos a mano y ahora les dan una mochila con todo y el alimento en la mañana. La revolución es la obra más hermosa que ha hecho el pueblo nicaragüense. Ahí está Sandino, ¿no? Por supuesto. Y Carlos Fonseca está en la campaña de alfabetización, está en todo. Está en todo porque han sido nuestros principales inspiradores. Carlos le enseñaba, es que me refiero a esto porque sé que usted está desde los primeros momentos, junto con otros compañeros que seguramente pueden estar viendo ahora. Él se preocupó mucho por rescatar el pensamiento de Sandino. Él escribió. Y él escribió mucho, sí, claro. Él escribió. ¿Y eso cómo lo transmitía a ustedes? ¿Hay círculos de estudios para ese fin? ¿O cómo transmitía él todo ese conocimiento? Él yo creo que es uno de los primeros que rescata a Sandino. Con distintas maneras de ejercer o ejecutar la función de preparación. Sí, siempre han habido círculos de estudio. Y yo creo que es una buena manera, pero el círculo de estudio para llegar a entender y a comprender los planteamientos. No para repetir como papagayo y usar la frase para los discursos. Eso no sirve. Porque
Y Carlos por eso escribía con un lenguaje muy fácil de Muy sencillo, entender. ¿no? Claro, Sencillo. para que todo el mundo lo entendiera. Sencillo, para que todo el mundo lo entendiera. Él decía algunas veces que toditos teníamos capacidad de hacer algo, que los que fallaban a veces eran los compañeros que estaban en posiciones superiores, que no sabían detectar para qué era bueno cada quien. Pero sí escribió, no para la intelectualidad, no para parecer inteligente y cultivado, que lo era, sino para que el pueblo entendiera y se apropiara del pensamiento de Sandino. Y los círculos de estudio, si estabas clandestino, los hacías. Si estabas en la cárcel, también hacíamos círculos de estudio, en la misma cárcel. Y no teníamos acceso a textos ni a documentos que nadie nos llegara. Gladys Páez y yo, y estoy segura que ella lo recuerda, hacíamos círculos de estudio con las presas comunes, porque solo ella y yo estábamos ahí en ese momento, a partir de la internacional, para irles explicando de qué se trataba, porque éramos las políticas y éramos algo que ellas no entendían mucho. Y cualquier cosa te sirve para generar estudio. Permítame ir a una pausa y vamos a regresar justamente con ese afán de acabar con Sandino, su historia, ¿verdad? Porque lo desaparecieron de la historia nacional, ¿verdad? No estaba en ningún lado y mencionar a Sandino era un delito. Vamos a la pausa, ya volvemos. Y continuamos, pero bueno, para aquellos jóvenes que están escuchándonos ahora y tal vez no muy jóvenes también, Sandino, el somocismo, ¿verdad? La dictadura lo desapareció de las escuelas, de los textos escolares, de la historia. Y más bien trataron de distorsionarla pues con el libro infame ese, El Calvario de la Segovia, de Anastasio Somoza García, que se lo dio a escribir, no me recuerdo a quién de los que tenía ahí para esos menesteres, ¿verdad? Y aquel tipo dice, no pretendo ser, dice, parcial ni sugestionarme con la figura de este hombre. Desde la entrada decía cualquier barbaridad. Pero bueno, Sandino no se enseñaba en las escuelas. Sandino estaba ausente de la historia nacional. O sea, lo querían silenciar. Pero la gente en silencio, en las casas, en los colegios, Pero no solo en las eso, escuelas, en los Alberto. institutos. Aquí hay un montón de descendientes de generales y de combatientes sandinistas en Honduras, porque para allá tuvieron que huir, ¿verdad? que huir. Al Y momento usted los de, encontrás sí. en todo el... Y asesinaron a una gran cantidad en el norte también. Aquí hay gente que se quitó el apellido, porque por tener el apellido de un general sandinista, ni siquiera por ser hijo o hermano, por tener un apellido, eras perseguido. Fue terrible, pero mira, esos métodos no funcionan. Porque vos hablas del libro que firmó Somoza, pero que no, yo creo que ni lo leyó. Ni lo leyó. No, ni lo leyó. Yo aprendí de Sandino por ese libro. Por eso te digo, siempre hay mecanismos. Claro, claro. Mi mamá, que ya era sandinista, decía, hay que aprovechar ese libro porque ahí están los documentos originales de Sandino. Eso era lo que leíamos. Ahí conocí yo todito los escritos de Sandino. Se le salía al revés la cosa. Hombre, yo digo, ¿no será que el que se lo hizo con mala intención? Porque le salió malísimo. Le salió malísimo el cuento. Y Sandino, pues rescatado con el sandinismo, y es con el sandinismo que Sandino, ¿verdad?, ocupa su lugar y es restablecido, ¿verdad? Y bueno, se ha mencionado, el comandante lo mencionaba el otro día, el comandante Ortega, ¿no? Y que cuando estaban las imágenes en la televisión, en las primeras horas del triunfo revolucionario, ¿verdad?, alguien había guardado las imágenes esas que se conocen ahora, el general quitándose y poniéndose el sombrero. Increíble, imagen, sí. Y estaba ya el día del triunfo, pues. Y de ahí son varios los compañeros que se han dedicado, pues, a estudiar la figura de Sandino. Y yo creo que ahora, pues, la referencia nacional y está en
en el imaginario colectivo de todos los nicaragüenses, salvo de algunos pues que digamos que tienen esa conciencia más bien, digamos, influenciada por los William Walker y toda esa gente, pues, ¿verdad? Por todas esas personas que hay... Salió una persona diciendo una barbaridad, que ya eso era del pasado, o sea, el nacionalismo y todo eso. Es una barbaridad que a estas alturas haya gente que diga esas cosas, ¿verdad? Y que casi dice, hay que entregarse, hombre, al imperio. O sea. Hubo quien en algún momento, hace algunos años, dijo que ya no había que ser antiimperialista, porque no había imperialismo. Han planteado que no es correcto hablar de lucha de clase, porque no hay que, ¿cómo que no hay? ¿Cómo que no hay? Eso es lo que aspiramos. Y segurita estoy que no veré yo una sociedad sin clase, porque no es fácil. No es fácil construir algo tan hermoso como la revolución socialista y el comunismo a partir de nosotros mismos, de los seres humanos, pasa por transformarnos y no es fácil, Alberto. No es fácil. Y entonces, sin embargo, esa es una de las metas. Esa es una de las metas, alcanzar que la sociedad cada vez camine más hacia el tratamiento igualitario. Y no lo estoy diciendo demagógicamente. Una de las cosas que más resintió un sector de la población cuando en el 89 perdimos las elecciones, y me decía a mí una compañera que ya falleció y tenía un negocio en el mercado oriental, me dice, yo no sé si mis hijas el 31 van a poder ir a Montelimar. ¿Y por qué? Si compraron. Sí, pero es que ahora ya no nos van a dejar entrar. Había conciencia en el pueblo que una cosa eran las posibilidades del pueblo con la revolución, con el Frente Sandinista en el poder, y otra cosa iba a ser con la derecha. Eso es un logro. Eso es un logro, porque eso te indica que no es fácil engañar a este pueblo y que no importa lo que digan, lo que quieran decir. Iba a decir una barbaridad. Pues dígala. Ya. La digo. No. ¿Y por qué dígala así? No? Bueno, Somoza quiso desaparecer el sandinismo reprimiendo por apellido, claro, a la familia, claro. Y se fueron muchos. Después regresaron. A lo mejor habría que hacer una limpia, digo yo, en el sentido de sacar de nuestra conciencia esos apellidos tienen algo que irrita, a mí me irrita, los Díaz, los Chamorro. ¿Usted se refiere a los apellidos que han estado siempre en la historia de Vendepatrias, no? Hay que sacarlos, como no podemos hacerlo, ni lo vamos a hacer nunca físicamente, hay que sacarlos de la mente del pueblo. Pero mantenerlos ahí, para que no nos vuelvan a salir de repente. Pero yo voy a discrepar un poquito, pues, ya yo creo que la gente ni los pone en la esquina y no sabe ni quiénes son. Sí, pues los pone ahí. Es probable. ¿Quién es ese? ¿Quién es este aquí? Lo pone aquí, a cualquiera de ellos. ¿Y quién es ese? Dicen. Yo creo que ya eso. Claro, en la mente de ellos todavía tienen la ilusión de que son los, digamos, designados para gobernar, designados para estar encima. ¿Sabes lo que tienen en la mente de ellos? Que algún día van a volver los norteamericanos para ver si los ponen a ellos. Así es, si ni siquiera piensan que ellos solitos pueden llegar al poder. Así es. Los tiene que venir el papá gringo y decirle a los sandistas, desaparezcan porque lo quiero yo aquí. Pobrecito. Sí. Y es lo que hacen ahorita, ¿no? Es lo que hacen ahorita y andan. Y no ves que corren para allá y dicen, ya viene otra sanción. Ya me da risa. Pero bueno, pobrecito. Es cierto. Pero el sandinismo, bueno, sandinismo para rato, para siempre, y el sandinismo reivindicando a Sandino, porque también ese era otro asunto, ¿verdad? No, es que Sandino era para todos, decía, sí es para todo el pueblo de Nicaragua, claro, sí. Pero no es para los otros, no es para los conservadores, ni es para, ¿me explico? No, es para quienes lo interpretan correctamente y quienes defienden
su nacionalismo, su antiimperialismo, la hermandad. El término hermano viene de Sandino. Y Carlos Fonseca así nos llama. Y siempre digo, mis hermanos están en el Frente Sandinista. Esos son mis hermanos. Pero fíjate que a mí me parece que es importante, a propósito de esto, hacer conciencia real de la necesidad de la capacitación, de la educación política, para contribuir con la juventud y con su fuerza y con sus nuevos pensamientos, posibilidades, capacidades, tecnologías que manejan, jugar el mejor papel posible. Y yo creo que es importante estudiar a Sandino. Mencionó la palabra tecnología, que yo, bueno, algunos somos no muy duchos, pero a mí me impresiona ver la cantidad de documentos que vienen saliendo ahora y que son trasladados por diferentes plataformas. Entonces, en ocasión, digamos, de Sandino ya hay una serie de pensamientos que circulan y ya al menos le quedaron 4 en la mente a cada uno y ahí van. Después, otra efeméride, y ahí va también, porque eso de las efemérides también se han venido rescatando a través de esas redes y de esos muchachos que se dedican a todo este esfuerzo, ¿verdad? Sí. Y otras personas también mayores que vamos a reconocerlas que también se dedican a esto, ¿verdad? Entonces me decía, como no tengo mucho que hacer, que está jubilada, paso la mitad del tiempo en la computadora, ¿verdad? Pero ahí van, y ahí va el mensaje, ve el mensaje, ve el mensaje, ve el mensaje. También no es suficiente. Pero ya hay, digamos, también otra herramienta que se pone, digamos, en práctica para llevar y divulgar. Sí, porque a veces creemos que la escuela es ir a un salón, sentarse en una aula y tener un expositor. Pero eso mismo lo podés lograr con la tecnología. Hay videoconferencias y esas las puedes tener solo. Claro, siempre es mejor el colectivo. Claro. El colectivo cumple una función en el desarrollo individual, que la gente a veces no lo aprecia hasta que lo pierde. El colectivo tiene una función en la formación de sus miembros. Entonces, el estudio colegiado es buenísimo. Y yo creo que y hay que hacerlo sin miedo, Alberto. Uno debe atreverse a decir lo que piensa. Eso es lo que hay que hacer. Uno puede estar equivocado, pero a lo mejor estás en lo cierto. Y el valor, el arrojo de perder el miedo, ¿qué van a decir? ¿Me van a llamar la atención? Si el colectivo es bueno, te ayuda. Y uno lo ayuda a él también, como individuo. Entonces yo sí creo que las estructuras partidarias deben de desarrollar los círculos de estudio. Claro, claro. Sí, y en algunos lugares se están haciendo, ¿verdad? Bastante. Yo recuerdo, sí, en algunos lugares yo veo a algunos compañeros. Hace un gran esfuerzo también Carlos Fonseca Terán, a propósito. Sí. Hace un gran esfuerzo, Carlos. Y yo le decía a él, olvídate de escuela donde vas a tener alumnos. Agarrar la cámara y dar las conferencias. Y divulguen esto. Divulguen. Sí. Porque ahora, a propósito de los logros del pueblo, yo me voy a Rancho Grande y me llevo un aparatito o una memoria y la pongo en porque hay energía. Sí, que hay energía, claro. Hay televisores en todos lados y ellos escuchan las conferencias. Porque tal vez no les puedes decir que estén viendo este programa. Ya están trabajando desde las 5 de la mañana. Claro. Pero las conferencias, las charlas, los discursos, sí los ven de esa manera. Y yo te lo puedo garantizar porque los colaboradores lo hacen. Sí, ahora todo es usted una buena reflexión, ¿verdad? Ya como todo está concatenado, ¿verdad? Ahora hay energía, ahora hay caminos. Hay de todo. ¿Verdad? Y también hay conexiones. Y saben leer y escribir. Y saben leer y escribir, correcto, así es la cosa, sí. Y todo gracias a este gobierno, a este Frente Sandinista, a toda esta lucha. Dicen, no, es que es la obligación. No, espérate, ¿por qué no lo hiciste vos? Ya estuvieron ahí, no lo hiciste. Así es. Y ahora, no, espérate, vos no lo hiciste.
Pero yo le agradezco, comandante, gracias por haber venido. En el Frente Sandinista siempre estará, y bueno, su nombre lo dice, pues Frente Sandinista. Y es el sandino, sandino vivo, sandino Regálame para un siempre. minutito. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Mañana Lo que quiera. 21 es aniversario de nuestro ejército, ¿verdad? Que es una de las cosas institucionales más fuertes, mejor estructuradas y que está ahí, incólume. Y ha cumplido su papel desde el 79, pasando por la noche oscura, que digo yo, los 16 años del neoliberalismo, y continúa ahora, sin desviarse de su misión principal, que es garantizar la soberanía, el resguardo de nuestra frontera, la paz con la que disfrutamos todo lo que hemos ido construyendo. Y yo quería saludarlo. Desafortunadamente no voy a poder estar mañana con ellos, que iba a estarlo en representación de la presidenta del Parlacén, que me pidió que lo hiciera, producto de un problema de salud, que no es ninguna tragedia. Voy a decir, recién me operaron este ojo, y entonces me piden que no esté en lugares donde hay mucho polvo, viento y eso. Y quería felicitar a Julio, al general Avilés, por su reciente nombramiento. Creo que estoy muy contenta, en lo personal, ¿verdad? Y como sandinista satisfecha de contar con ese ejército. Y estaban haciendo las prácticas para la toma del inicio del cargo para mañana y bueno, estaban sonando las salvas, ¿verdad? Que van seguramente mañana. Y bueno, ahí va a estar el presidente también, ¿verdad? Junto al ejército de Nicaragua. Un ejército hecho también por el pueblo. Volvemos a lo mismo. Así es. Volvemos a lo mismo. Es una de las cosas que también se inspira en el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, ¿verdad? En el Ejército de Sandino. Bueno, volvemos a lo mismo. Es el origen de todo, ¿no? Sandino, sandinismo y la lucha. Yo le agradezco, comandante, gracias por haber venido. Gracias. Vamos a hacernos una pausa, no se vayan, tenemos más, ya volvemos.